Cordial saludo. En esta oportunidad voy a describir cómo está organizado el Excel que tiene el histórico de publicaciones que he compartido en el grupo y también voy a dar unas estrategias para buscar información allí. Entonces, lo primero que voy a hacer es contar rápidamente cómo surgió la idea de crear este grupo para las personas que no lo saben. Hay 10 razones que me motivaron a crear este grupo de WhatsApp. En segundo lugar, voy a describir cómo está organizado el Excel y en tercer lugar, cuáles son las estrategias de búsqueda para que ustedes puedan buscar el contenido de el material que está allí según los intereses que ustedes tengan. ¿Cómo surgió entonces la idea de crear este grupo? En primer lugar, hay una discusión si la psicología se considera una profesión de las ciencias sociales y humanas o si pertenece pues a las ciencias de la salud. En Colombia, el Colegio Colombiano de Psicología ha respondido de forma adecuada a esta pregunta, teniendo en cuenta pues, los cambios que se vienen generando en términos legales en los últimos años en Colombia, que en gran parte pues, los psicólogos del país desconocen y de alguna manera he querido que gran parte de la población profesional y estudiantil de la psicología pues conozca pues, estos nuevos cambios. En segundo lugar, actualmente pues existen varios requisitos que deben cumplir los psicólogos que hacen psicología clínica en el país y que el no cumplirlos pues conlleva a ejercer de forma ilegal, pero no solo eso, sino que nos expone a asumir consecuencias complejas. Por lo tanto, el no conocer esos requisitos no hace que la ley nos exima de su cumplimiento, ¿cierto? Entonces es muy importante también poder transmitir esta información. En tercer lugar, durante 20 años no solo he sido docente de psicología, también he sido de programas de pregrado, especialización y maestría y doctorado en educación, trabajo social, neuropsicopedagogía, estudios sociales, entre otros, los cuales me han permitido entender mejor las diferencias, las similitudes y las problemáticas que se presentan algunas veces entre los límites entre estas disciplinas y de alguna manera pues hay reflexiones y hay algunas orientaciones que considero pues importante también transmitir en un grupo como este. En cuarto lugar, en mi rol de docente, últimamente he enseñado en pregrado y posgrado diversos temas pertinentes para el ejercicio profesional que considero que también son importantes que tanto los egresados como los estudiantes pues reciban en este sentido. Pertenezco en quinto lugar a un grupo específico de profesionales de neuropsicología en el que continuamente se comparte información, se hacen consultas, debates, entre otros, en el cual cada día pues tengo la oportunidad de actualizarme, de aprender y de esa manera pues también poner al servicio de ustedes esos aprendizajes adquiridos. Número 6, soy consciente de los vacíos con los que los estudiantes se gradúan no solo del pregrado, sino también del posgrado por las limitaciones de tiempo para profundizar en temas fundamentales, muchas veces por las malas experiencias que han tenido los estudiantes con docentes específicos, entre otras razones, por lo cual pues de alguna manera este grupo también se constituye en una oportunidad de ir llenando vacíos, de actualizar información que quizás debió haber quedado clara en esos programas, pero no lo fue así. Número 7, soy consciente y me frustra ver la realidad del desempleo de muchos psicólogos en el país. Recientemente, por ejemplo, un estudio en Colombia reveló que el 68% de los profesionales no trabajan aquello que estudiaron. O sea, no solamente es un asunto de la psicología, sino pues en general de muchos programas, de muchas profesiones. Número 8, todos los días tenemos que hacer nuestra hoja de vida más competitiva. He tenido la oportunidad de participar en convocatorias laborales que me han permitido entender que cada vez tenemos que actualizarnos no solo en el conocimiento propio de nuestra profesión, sino que también en otros conocimientos y competencias que complementen estos saberes profesionales. Por ejemplo, en habilidades ofimáticas, todo lo que tiene que ver con Word, Excel, PowerPoint, pero en herramientas pues avanzadas propiamente de estas aplicaciones, en asuntos tecnológicos, por ejemplo, ahora en inteligencia artificial, etcétera. Número 9, recientemente hice un curso de habilidades clínicas desde el modelo cognitivo que pues ofreció el Centro de Psicología Integral, en el cual su organizador, el psicólogo Felipe Londoño, pues que ha sido un compañero amigo de hace mucho tiempo, comparte conmigo ese interés de formar más profesionales de calidad y competitivos para ese mercado laboral. Y él específicamente en la charla informativa inicial del curso, pues decía que en el país
solo conocía un posgrado en psicología clínica que formara específicamente en una corriente o en un modelo específico. Y eso pues es importante porque a veces tenemos un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad y es importante pues como ir especializándonos más en temas específicos. Y por último, tengo varios principios de vida que aplico en mi rol como psicólogo, neuropsicólogo y docente. El primero es que el discípulo debe superar a su maestro, es decir, los estudiantes deben superar a sus profesores, a sus maestros. En segundo lugar, el conocimiento debe ser abierto para todos y es, digamos, algo que considero que es importante, que todos deberían tener la capacidad de acceder a ese conocimiento. En tercer lugar, hay que trabajar de forma cooperativa con el fin de que todos nos ayudemos mutuamente, no solamente para ser mejores profesionales, sino, por supuesto, mejores personas. Y por último, el fin último de todo lo que hacemos es servir a nuestros usuarios, clientes, pacientes, como lo queramos llamar o como pues el campo lo denomine. Ya dicho pues esto, estas 10 razones, paso entonces a contar cómo está organizado el Excel de las publicaciones. Entonces, ese Excel está organizado en 8 columnas. La primera, pues, el número de la publicación. La segunda, el tipo de recurso. En tercer lugar, el título de la publicación que le he dado. En cuarto lugar, las temáticas, que vendrían siendo como las categorías a las que pertenecen esas publicaciones. En quinto lugar, la explicación que doy acerca de esa publicación, mis comentarios, mis análisis en algunos casos. Número 6, el nombre en el Drive o el enlace donde pueden encontrar esa información. Número 7, una subcarpeta en el Drive, porque a veces el archivo no está solamente en una carpeta, sino que dentro de la carpeta hay una carpeta, o sea, una subcarpeta donde está esa información. Y por último, en último lugar, la fuente de donde fue tomada esa información. De pronto esto suena un poco más complejo, pero se van a dar cuenta que no es complejo, sino más fácil de lo que parece. Entonces, este es el Excel. Ya se los voy a mostrar de forma, pues obviamente más ampliada. Está la primera columna con el número de la publicación, el tipo de recurso, el título de la publicación, las temáticas, la explicación que doy, el nombre en el Drive, la subcarpeta en el Drive y por último la fuente donde fue tomada esa información. Entonces empecemos como aclarando unos asuntos que van a identificar en ese Excel. La primera pregunta es por qué algunos números de publicaciones se repiten y están resaltados en gris como ustedes lo ven acá. Por ejemplo, el número 1 aparece 2 veces. Eso obedece a que puede que esa publicación pueda tener dos categorías. Entonces, dupliqué la publicación con categorías distintas para que pueda ser más fácil de encontrar o a la hora de buscar por temáticas, pues sea más incluyente. Por ejemplo, la publicación número 83 acá nos habla acerca bueno, es un documento o artículo que tiene que ver con material del Colsit para el manejo de emociones de niños de 4 a 6 años. Entonces, como temática, le puse la categoría recursos Colsit para profesionales, pero también manejo de emociones en niños, ¿cierto? Entonces, si alguien lo quiere buscar por, bueno, ¿qué recursos tiene el Colsit para profesionales? Entonces va a encontrar una cantidad de material allí, pero también si lo pueden buscar por manejo de emociones en niños específicamente, pues que también puedan encontrar esa información allí. Lo mismo en este caso, miren que la 119 tiene 3 categorías. Por ejemplo, esta es una entrevista que le hacen a la directora de la Fundación Unicornio y hablando pues específicamente de educación inclusiva, puede favorecer las categorías de educación inclusiva, de DUA, de PIAR, ¿cierto? Y por eso pues tripliqué en este caso la información. Bueno, de otra parte, cómo entender las columnas nombre en el Drive enlace y subcarpeta en el Drive, o sea, estas dos. Entonces, como les digo, por ejemplo, eh, 2024 circular de la Superintendencia de Industria y Comercio, el nombre del archivo se llama Alineamiento Tratamientos de Datos e Inteligencia Artificial y ese archivo no está ahí en esa carpeta del Drive, sino dentro de la carpeta, la subcarpeta Nueva Normativa. Bueno. Lo mismo pasa con estos otros que están acá, excepto, por ejemplo, estos dos, donde en la carpeta de documentos está allí este documento, esta información. Entonces es para que ustedes lo tengan en cuenta que si está el espacio en blanco es porque está dentro de la carpeta y si está
unas subcarpetas porque hay que buscarlo dentro de esa. Bueno, ya en tercer lugar, pues unas estrategias de búsqueda en el Excel de publicaciones. La primera estrategia es pues utilizar los filtros del Excel, ¿cierto? Que ustedes van a encontrar en la parte superior cuando seleccionan la opción datos, aparece el filtro. Entonces aquí, por ejemplo, si nos vamos al filtro de tipo de recurso, van a encontrar que hay documentos o artículos, información clave nacional o internacional y videos o publicaciones en redes. Lo mismo entonces pasa si nos vamos para temáticas. Ustedes despliegan el filtro y aparecen todas las temáticas. Obviamente aquí solo se muestran algunas en este pantallazo, pero hay muchas temáticas en las que he ido clasificando la información. Pero como las temáticas no son exhaustivas, por supuesto, la recomendación también es utilizar la función de búsqueda propia del Excel, que la pueden encontrar con el control más B o control F, dependiendo del navegador o el computador, ¿cierto? Cuando ustedes activan esta función de buscar y reemplazar, ustedes pueden buscar por palabra clave. Quiero buscar sobre neuropsicología, sobre clínica, sobre trastorno negativista desafiante o oposicionista desafiante. Bueno, cualquiera sea la palabra clave que ustedes quieran buscar, ¿cierto? Entonces, ahí en este buscador lo pueden hacer. Lo mismo si están trabajando en un Mac, van a hacer lo mismo. Por ejemplo, acá en la parte superior está el espacio para buscar. Bueno, entonces apliquemos todo eso, pues obviamente ya a el Excel como tal. Entonces, aquí está el Excel, como les indicaba. Voy a ampliarlo para que sea mucho más fácil identificar la información. Entonces, fíjense que vamos a empezar aquí con esta columna número. Miren que hay muchas publicaciones que tienen estos colorcitos resaltados en gris, ¿cierto? Porque pertenecen a unas mismas categorías, perdón, porque se puede duplicar o triplicar para aumentar el número de categorías. Aquí está pues el título de publicación. Yo, por ejemplo, puedo filtrar, despliego acá, ¿cierto? Miren todas las temáticas, ya ustedes seleccionan, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejercicio acá, por ejemplo. Vamos a filtrar en temáticas por historia clínica. Quito la selección y busco historia clínica, y fíjense que me aparece en este caso una sola publicación acerca de historia clínica, ¿cierto? Pero voy a quitar la selección nuevamente. Si yo pongo el control B o control F en el navegador y pongo historia clínica, miren que acá, por ejemplo, voy a ponerlo en amarillo para que lo vean. Aquí me aparece algo que tiene que ver con historia clínica. Entonces, esto es un ejemplo para que ustedes se den cuenta que no necesariamente en las temáticas está toda la información que uno quiere buscar, sino que a veces es bueno eh, no solamente utilizar el recurso de filtrar por temática, sino también buscar con el control B o control F que nos ofrece el Excel. Permítanme, le quito el amarillo, listo. Bueno. También puedo, por ejemplo, filtrar. Vamos a poner, por ejemplo, inteligencia artificial, que es de los últimos temas que para el momento de esta grabación he publicado, inteligencia artificial. Y miren acá entonces todas las publicaciones que he compartido acerca de inteligencia artificial, ¿cierto? Aquí en la parte inferior dice que se han publicado 10. Entonces aquí hay algunos que son documentos, otros videos o publicaciones en redes, ¿cierto? Y aquí entonces está la explicación que yo les doy. Entonces, aquí hay algo importante. Si ustedes se dan cuenta en esta parte eh, de la casilla, si yo acá me ubico, donde se despliegan estas dos flechitas con clic sostenido, puedo bajar, ¿cierto? Para ampliar la información, pues la casilla y ver la información. Por ejemplo, miren que acá yo tengo en una sola celda, pues mucha información, ¿cierto? Y lo mismo en cada una de ellas. Ahora, quiero que se den cuenta, por ejemplo, acá, cuando uno está haciendo esa búsqueda, puede llegarse a desconfigurar un poco este Excel. ¿A qué me refiero? Voy a poner aquí, por ejemplo,
un punto. Miren, entonces acabo de pasar algo y es que el tamaño de las celdas se desconfiguró, ¿cierto? Se amplió. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? En esta parte donde van a encontrar ajustar texto, entonces ustedes van a seleccionar aquí en toda la esquina, ¿cierto? Entre la columna A y la fila 1, ¿cierto? En toda la esquina seleccionan toda la hoja y oprimen ajustar varias veces hasta que ya otra vez quede todas las celdas en un solo tamaño, ¿sí? Entonces esa es la recomendación. Entonces vuelvo y repito, miren que con clic sostenido acá yo puedo ampliar o disminuir esta casilla. Y aquí entonces está toda la explicación que doy, está el nombre del archivo para que ustedes sepan cómo lo van a encontrar en la carpeta, en el Drive, pero también si corresponde a una subcarpeta. Por ejemplo, esta publicación que se llama Guía para el manejo del estrés, por ejemplo, voy a ponerla aquí en amarillo, se encuentra en la subcarpeta Material Colse. Eso quiere decir que dentro de la carpeta hay una carpeta llamada Material Colzip donde van a encontrar este archivo. Y por último, ¿de dónde saqué la información? Del Colzip, ¿cierto? De algunos canales de YouTube e Instagram, pues en la medida de lo posible confiables, de bases de datos y son artículos de la Clínica para la Familia, de la Alcaldía de Medellín. Bueno, entonces ustedes también pueden filtrar acá, ¿cierto? Todas las fuentes que están allí. Bueno, este archivo de Excel, pues a hoy está actualizado hasta el 10 de diciembre, pero todos los días pues lo voy alimentando, así que ustedes van a poder encontrar, por supuesto, mucha más información cuando lo revisen. Y aquí pues en la parte inferior pues está como la portada de los datos del grupo, ¿cierto? Del logo pues del grupo de WhatsApp y de quien lo administra, pues en mi caso, mi nombre. Eso es entonces toda la descripción de cómo utilizarlo. Se van a dar cuenta pues que es fácil, realmente suena más difícil de lo que es. Y esta es la manera para que no tengan que estar todos los días necesariamente revisando toda la información que comparto, sino que a veces que no alcanzan a revisarla, la puedan consultar después de acuerdo pues a los intereses que ustedes tengan. Que tengan entonces un feliz día. Hasta una próxima oportunidad.